Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy contamos en el estudio con un invitado muy especial que es Álvaro Lobo Arranz. Es jesuita, enfermero, antropólogo, teólogo y además escribe y compagina su función de escritor con su trabajo como delegado de la Subcomisión de Pastoral Juvenil y Colegial de la Compañía de Jesús en España. Ha publicado muchos artículos, es muy activo en redes sociales y realiza publicaciones sobre la actualidad desde una perspectiva católica. Pero les voy a contar algo más de él. Es jesuita desde el 2011 en la provincia de España. Primero se dedicó a la enfermería, luego continuó con antropología, hizo un máster en política y democracia, la licencia en teología moral en el Centro Sèvres. Ha sido profesor en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Es cofundador y director y productor de la Compañía Magistral de Teatro, colaborador ocasional de la revista Manresa de Espiritualidad Ignaciana y en plataformas digitales está presente como en El País, Alterrae, Civilita, Católica, Razón y Fe, Vida Nueva y hoy tenemos la suerte que esté aquí porque con todo lo que hace yo no sé ni cómo ha tenido tiempo de venir a vernos. Hola Álvaro. Hola, buenos días. Bueno, a mí estas cosas me da muchísima vergüenza, estas presentaciones tan generosas. Hasta te has puesto colorado. Bueno, ¿en qué momento de tu vida te dices cuenta de que querías seguir este camino? Bueno, el camino de la vocación no es un camino que venga de la noche a la mañana, ¿no? Siempre se juega con el tema de la llamada, pero esto es como si fuese algo mucho más progresivo. Yo estudiaba en el colegio de los jesuitas de Valladolid y fíjate, yo tampoco tenía especial interés por la religiosidad. Quizás sí que tenía la sensibilidad, pero no me consideraba alguien practicante ni de fe sólida. Fue todo a raíz de un camino de Santiago al acabar la universidad, al acabar el colegio, bachillerato, con José María Rodríguez Olaizola, que ha pasado por aquí, por estos micrófonos. Y entonces yo ahí me di cuenta, en ese camino de Santiago, no que quería ser jesuita, pero que esto de la fe era algo más profundo y distinto de lo que yo creía, ¿no? Porque a veces el concepto de felicidad que puede tener un chico de 17 años es salir, beber, el rollo de siempre, ¿no? Y de repente te das cuenta que teniendo dolor, agujetas, sudor, cansancio, hay un tipo de felicidad distinto, ¿no? Y empecé ahí en los grupos universitarios de pastoral de la ciudad. Y allí iba a la cárcel los domingos y al acabar el primer año un amigo entró en el noviciado, se hizo jesuita, ¿no? Y a mí aquello me impresionó mucho, ¿no? Porque como alguien tan joven se podía tomar tan en serio la fe. Y me vino la pregunta, oye, ¿por qué tú no? Y si tú, yo creo que podrías encajar como jesuita, ¿no? Y esa pregunta estuvo durante varios años, iba, volvía, te asustabas, te alejabas. Y fue estando trabajando en París, que yo había ido casi un poco en modo huyendo de mi vida, donde yo me di cuenta de, mira, tú eres muy muy feliz aquí, porque yo lo era antes de entrar, yo tenía 24 años y trabajaba como enfermero, pero mira, tú si quieres tener una felicidad generosa de darte a los demás, no una felicidad basada en tu ego, creo que creía que Dios me invitaba a ser jesuita, ¿no? Y así empezó esta aventura. Una aventura que te ha llevado también a tener una dedicación activa en la cooperación internacional. ¿Qué te ha enseñado? Bueno, fíjate, yo he ido pues varios veranos como parte de la formación de los jesuitas, entonces siempre había un verano. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de ir dos, en el que van varios jesuitas a Perú y entonces colaboran ahí con la gran rifa de Fe y Alegría, ¿no? Es verdad que al final es mucho trabajo de despacho, de coche, de visitar gente, como hay una parte también de la cooperación, ¿no? Pero es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque conoces
otro mundo, ¿no? Y sales de tu tierra, ¿no? Quizás a mí hay como varios puntos, ¿no? Primero, el ejemplo de tantos misioneros, en mi caso jesuitas, ¿no? Que veías, de estos que ya cada vez hay menos, que se han dejado la vida en los confines del mundo por anunciar el reino de Dios y por servir a los más pobres, ¿no? Y luego, por otro lado, yo pensando en los colegios de fe y alegría del Perú, ¿no? Que había colegios donde no llegaba el asfalto, ¿no? Y a mí es una imagen de colegio que la sigo utilizando, ¿no? Es decir, mira, cada colegio es la concreción del amor de Dios en un lugar y en un momento de la historia, ¿no? Donde confluyen los recursos, los esfuerzos de familias, personas, religiosos, educadores, instituciones, alumnos, ¿no? Y eso es un milagro hoy en nuestra sociedad, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de un verano de estar en Cuba y ver cómo esto del evangelio era algo novedoso para la gente, ¿no? Aquí en Europa parece que eso ya es de otro tiempo, pero allí la gente te decía, oye, háblame de Jesús, háblame de esto, qué es el evangelio, qué es la iglesia, ¿no? Y a mí aquello me sorprendió porque vas viendo que hay una novedad que sigue estando presente. Claro, tú te dedicas a la acción pastoral yo pienso que lo ves tener dificilísimo en un mundo tan secularizado como en el que estamos viviendo, y comunicar desde una perspectiva católica a los demás, a los más jóvenes, es casi misión imposible, ¿no? Bueno, eso a veces es lo que está en la atmósfera, sí, pero luego la realidad en lo concreto tú vas viendo que la gente tiene sed de Dios. Yo cuando voy a una boda, al final vas viendo que la gente se te va acercando y siempre tienen algunas preguntas, inquietudes, ¿no? Es decir, el discurso común, oficial a veces de la sociedad parece que está mal visto, pero luego hay una cosa muy bonita de la palabra católica que a veces a mucha gente le da miedo, que significa universal, ¿no? Y esto es universal, es que está hecho para llegar a todos, ¿no? Y tiene una parte inclusiva muy fuerte, ¿no? El Papa Francisco en las JMJ se lo decía a los jóvenes, ¿no? La iglesia es para todos, todos y todos, ¿no? Y a veces yo tengo la impresión de que nos ha dado miedo hablar de Dios y es muy complicado transmitirlo, ¿no? Y en el fondo nosotros creemos que es bueno, ¿no? Yo siempre pienso, a veces pongo el ejemplo, digo, a veces es como si en una facultad de medicina dejasen de hablar de la palabra sangre porque hay gente que se marea, ¿no? Y a nosotros a veces nos da miedo hablar de Dios porque creemos que hay gente que se va a marear. Pero Dios es una buena noticia y creo que más en este mundo, ¿no? Donde hace falta tanto sentido, donde hace falta una palabra de paz, de amor, de compasión, también de resurrección, ¿no? Y en una forma de combatir este materialismo que nos agota. Pero no es fácil abrir paso en una sociedad como esta a todo lo que tú estás diciendo. O sea, es decir, yo creo que es bastante difícil. Vamos, yo creo que lo tienes crudo. Bueno, en la Biblia no pone en ningún lugar que sea fácil. Ya. Y eso, la dificultad yo la vivo, la percibo, digo, desde mi entorno más cercano, a veces de familia, amigos, pero, es decir, o sea, no estamos aquí para dejarnos llevar por las modas. O sea, yo creo que el ser cristiano, ser católico, ser religioso hoy, tiene una parte de vivir a contracorriente. Es decir, yo siempre, a veces cuando hablo con mis amigos digo, pero vosotros os creéis muy revolucionarios, pero lo revolucionario ahora es el cristiano. El ser ateo o estar en contra, es decir, eso lo hace todo el mundo. Eso, pues ves el cine, la televisión, la literatura a veces, dices, bueno, es lo normal, ¿no? Pero yo creo que lo que está a contracorriente en ese sentido, que no se trata de vivir desde la resistencia, yo no lo vivo así, pero creo que tiene un punto de rebeldía y de insatisfacción con este mundo que yo creo que es positivo. ¿Y qué significa para ti ser pastoralista hoy en día? Bueno, a mí la imagen que más me gusta del pastoralista es la imagen del buen pastor, que yo creo que es la imagen que nos deja Jesús, ¿no? Que en el fondo el buen pastor lo que hace, el pastor, no, claro, a veces siempre piensa el buen pastor en esa imagen de Murillo, del niño vestido de pastorcillo, camino del portal de Belén en la función de Navidad.
Y yo creo que el buen pastor, y esa es una imagen del Papa Francisco, está con la gente, ¿no? Huele a oveja. Y yo creo que el buen pastor sirve de referencia para caminar con la gente, ¿no? Para caminar en este caso con el pueblo de Dios. Y en los momentos de dificultad, que la gente sienta que no está sola. Y el buen pastor está, pero no lleva a la gente con correa, sino que está intentando pues caminar intuyendo sendas de esperanza, ¿no? Que esto en nuestro mundo creo que es necesario. Y uno de los pilares que a ti te ha guiado ha sido la promoción de la justicia social, de los derechos humanos. ¿Cómo se puede, qué podemos hacer hoy en día o qué se puede hacer para que la sociedad en general pueda contribuir de una forma más efectiva en la construcción de un mundo más justo? Porque a veces da la sensación que en vez de avanzar, retrocedemos. Bueno, yo creo que hay una parte, es decir, bueno, ha sido muy generosa la introducción de la pregunta, pero yo creo que hay un punto que la justicia social hay que trascenderla de las ideologías, ¿no? Yo creo que esto es algo propio del ser humano, ¿no? Porque si no, al final cada ideología va asignándose su grupo que quiere defender, ¿no? Y yo creo que en el fondo hay un compromiso que tiene que nacer de cada uno de defender la dignidad del ser humano y del bien común, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está muy presente, es una línea muy del Papa Francisco. Y a mí en particular, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, es la desigualdad social, ¿no? Que creo que cada vez se habla menos, pero cada vez está más acentuada, no solo en los países, entre comillas, pobres, empobrecidos del tercer mundo, que es una apelación un poco injusta, sino también en la Europa moderna con otro tipo de apelaciones, ¿no? Y creo que eso es injusto en sí mismo y es causa de futuros problemas para el día de mañana. La inmigración es uno de los problemas que yo creo que está abordando mal la Unión Europea y que en general se está abordando mal, porque se ve a las personas migrantes casi como enemigos en vez de, bueno, como seres humanos que llegan en busca de una vida mejor. ¿Cómo valoras el papel que está jugando la Iglesia y las organizaciones como Entre Culturas y otras organizaciones no gubernamentales a la hora de abordar el problema de los migrantes? Bueno, yo creo que el rol del Papa Francisco, y en estos últimos días, por ejemplo, de la conferencia episcopal, creo que está siendo muy valiente, ¿no? De acoger, integrar, promover, acompañar, ¿no? Yo creo que al menos da un proyecto, porque a veces si no se puede decir, bueno, una visión muy buena, pero hay que concretar, ¿no? Porque si no, no se ayuda desde el buenismo, sino que se ayuda desde la audacia, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco en este sentido tiene un punto muy bueno que marca la senda de la Iglesia, ¿no? Y luego hay una dimensión profética de la Iglesia, y la dimensión profética es doble. No se trata solo de denunciar la injusticia, lo que va mal, que eso es verdad que lo hace, sino de anunciar la esperanza, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues es importante, ¿no? Y hacernos ver que también nuestras sociedades han estado pues trascendidas por esa inmigración, esos movimientos que ahora, bueno, pues se acentúan porque el mundo de alguna forma va más rápido, ¿no? Y yo creo que es una parte también muy positiva de la Iglesia, ¿no? Es decir, todo el mundo ataca a la Iglesia, pero luego todo el mundo le sorprende la labor de las ONGs, de Cáritas, donde otros no quieren estar, ¿no? En esas fronteras de nuestro mundo que a veces no salen en la tele, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay un matiz con respecto a la inmigración. A veces se dice la inmigración, no, es que aquí falta mano de obra. Y dicen, no, pero el inmigrante vale más que por la mano de obra que pueda aportar, ¿no? Vale más en su dignidad, ¿no? Porque si no, al final acabamos mercantilizando a las personas y nos podemos nosotros quizás envenenar con nuestro propio discurso. Y las redes sociales forman parte de nuestro presente, están ahí. Tú, además que te dedicas pues a trabajar con los jóvenes, ¿crees que esta nueva forma de comunicación ayuda a construir un mundo más justo? ¿Ayuda a llegar a más personas? ¿Tiene más influencia que otros medios? Bueno, yo creo que, en el fondo todos los medios
es la utilidad que les demos, ¿no? Esto es aplicable a todo y esto es como, bueno, muy ignaciano con el discernimiento, ¿no? La herramienta en sí, hombre, si es un arma, pues no... Pero las herramientas en sí no son malas, sino es el uso que hagamos de ella, ¿no? Lo que sí que hay una parte que nos cambian nuestro modo de relacionarnos con la realidad y eso tiene su efecto con nosotros, ¿no? Porque afectan a nuestras relaciones, afectan a con qué parte vemos de la verdad, porque nos quedamos solo con una página, ¿no? El Francisco decía ahora a propósito de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo era el rol de los periodistas para transmitirnos una imagen verdadera de la realidad, ¿no? Y afecta al modo de tratar al prójimo, ¿no? Porque en el fondo tenemos acceso a mucha información, pero de alguna forma no está mediatizada por nuestro propio interés, lo cual, aunque podamos ver más, podemos estar a veces más ciegos, ¿no? Y yo creo que necesitamos una reflexión. Es verdad que nos acercan a realidades que a veces desconocíamos, pero el modo no se trata solo de acercarse a la realidad, sino se trata del cómo nos acercamos a la realidad. ¿Y no te preocupa que a veces las redes sociales también provocan, sobre todo en los niños, en los adolescentes, les provocan una ansiedad enorme porque a través de las redes sociales les llegan modelos de cómo deben de ser desde el punto de vista físico, que realmente les pueden causar trastornos y a veces les aíslan. A mí me impresiona muchísimo cuando veo a niños con el teléfono móvil que son capaces de estarse horas en vez de estar jugando. Bueno, jóvenes, niños y personas mayores, sí. Exacto, sí. Una de las imágenes que a mí más me impacta es cuando voy a comer, a lo mejor un domingo con mi familia, estás en un restaurante y ves padre, madre, hijos, todos con el móvil, que no se hablan entre ellos. Entonces, a veces yo pienso que todas estas herramientas que están ahí son parte ya del presente, por tanto, y además son útiles, sin embargo, nos aíslan de la relación directa con el otro. Sí, eso está claro que nos hace falta una reflexión, porque lo puedes tener el otro muy cerca, pero no, yo te pregunto a ti porque lejos. Tú estás trabajando con jóvenes. Sí, no, yo lo creo, y yo lo creo y también lo veo en mí mismo, ¿no? A veces con tanto viaje dices, ¿cuánto tiempo pierdo yo entre cola del tren mirando las redes sociales? Pero sí, yo creo que hay un problema que tenemos que asumir desde el mundo educativo con las redes sociales. Pero insisto, que es un problema que ven los niños, pero que lo tienen los padres también. ¿Y cómo lo abordas tú? Puesto que te dedicas a esa parte de estar con los jóvenes, de ser un pastoralista. Menuda palabra, ¿eh? Yo creo que hay un modo también, aunque como buen jesuita igual me voy por la tangente, es del modo de estar en las redes, ¿no? Porque uno puede estar en las redes solo para cotillear, uno puede estar en las redes para vender su producto, uno puede estar en las redes para cotillear o desmembrar las identidades de los otros. Bueno, es una pregunta que creo que hay que hacer: ¿para qué queremos las redes y cómo queremos estar, ¿no? Claro, esto un menor no... A veces un adulto tampoco, pero un menor le cuesta mucho más, ¿no? Yo creo que es un trabajo de educar y reflexión social sobre las redes. Porque a veces, no tanto las redes, pero el tema de las pantallas, por ejemplo, sí que hay mucha carga ideológica, que también tenemos que tomar distancia con ello, porque en el fondo, es decir, han venido para quedarnos, ¿no? Son parte del presente, son parte de nuestra realidad, ya está. O huimos en el noviciado, no teníamos móvil, pero la realidad es que normalmente teníais móvil. Tenemos móvil todos, ¿sabes? O sea, salvo esos 2 años de excepción en la vida de unos cuantos jóvenes aventureros, el resto usamos móvil y redes sociales, ¿no? Y creo que cada uno tiene que examinarse, ¿no? Y hacerse consciente, oye, ¿cómo me relaciono yo con el móvil? ¿No? Porque en el móvil no deja de ser una extensión de nosotros mismos. Sí, no, y por eso me interesaba tu experiencia, puesto que tú estás con los jóvenes. Y con las redes sociales demasiado, Y con las redes sociales. Soltar lastre. Uh-huh. Es un libro que has escrito, son reflexiones
sobre qué aspectos dan estabilidad a nuestra vida y cuando a veces se nos complica qué hacemos. ¿Por qué este libro? Bueno, yo creo que también es un libro que pilla un poco... Ya sé que has escrito otros libros, que viajas, que te interesa el teatro, todo eso lo sé, pero ¿por qué soltar lastre? Bueno, me ha encantado el título, porque a veces yo creo que en la vida, a veces yo te digo, ay, yo tendría que soltar lastre, pero no sé cómo se hace. Bueno, te voy a decir, Julia, que el título es un poco engañoso. ¿Ah, sí? Porque el lastre en la navegación, yo que soy de Valladolid, digo que, claro. no, que lo máximo es el pisuerga o el esgueva. Es decir, el lastre, es decir, es esa carga que llevamos todos en el barco, en la barca o en el globo aerostático, y tiene una función física también. Es decir, que si falta ese lastre, la barca se puede hundir, o se puede volcar, lo cual es un auténtico tragedia. Una tragedia, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace el lastre es dar estabilidad al barco, ¿no? Yo tuve un profesor pues yo creo que era el gran profesor que tenía de historia, y entonces decía, mira, en la Marina Británica, que era la mejor marina del mundo, el oficial mayor era el que se encargaba de distribuir la carga del barco, ¿no? Y a veces nuestra sociedad nos lleva a quitarnos cosas que creemos que no son importantes, pero que luego, cuando viene la marejada, es más importante lo que parece, ¿no? Y en el fondo no se trata de quitarnos o empezar a acumular cosas, sino de saber poner las cargas en su justa medida, ¿no? Y hay cosas que a veces la sociedad nos lleva a decir, mira, tú quítatelas, así vas más lento, ¿no? Esto es un poco lo que nos vende a veces la sociedad, ¿no? Corta vínculos y cada uno que vaya a su ritmo, ¿no? No sé si era León Felipe o también un proverbio africano, ¿no? Es que solos se va más rápido, juntos se llega más lejos, ¿no? Y yo creo que eso está presente también en nuestra sociedad, a veces con elementos como la verdad, como la belleza, como el amor, como la esperanza, ¿no? Que a veces te los quitas porque crees que no hacen falta y luego cuando vienen mal dadas, pues tienes que tirar de ellas. O sea que el lastre hay que saber repartirlo. Hay que saber leer el libro. No, yo estaba diciendo, pues es verdad, hay que soltar lastre porque a veces también el lastre te ahoga, no te deja avanzar. Sí. Pero te he traído un ejemplar, Julia, ya me dirás qué te parece. Bueno, antes de que empezáramos, me decías que te hubiese gustado ser periodista. Desde luego no sé si te hubiese dado tiempo con todas las cosas que haces, porque también has escrito teatro, y tienes 2 obras de teatro recientes en el que hablas del desafío y las alegrías que marcan el día a día de la vida de hoy. Y me gustaría que nos hablaras de esas obras de teatro. A ver, yo ya antes he dicho lo del lastre y no iba por ahí. Ahora, a ver, ¿qué querías decir en Doble tic azul y Maneras de vivir? Bueno, en el fondo estos son como 2 obras de teatro escritas con 2 amigos a varias manos, lo cual tiene muy difícil, mucho, ¿no? Tiene mucho de reto, pero también tiene parte de humildad. Dices, mira, lo que no compensa a uno lo compensa el otro. Y a mí me ha pasado de escribir a varias manos Pero eso es imposible, porque si hay, yo por mi experiencia, cuando tú estás escribiendo y estás creando un mundo, tu mundo no es el mismo que el del de enfrente, y coordinar eso... Bueno, no sé si lo habremos logrado o no, pero en principio sí. Y entonces, en el fondo, hay aquí No he dicho que no se pueda lograr, digo que es muy difícil. Sí, no es fácil, eso lo asumo. Y requiere mucha humildad, asumir, sí. Y mucha humildad y hay mucha asertividad de decir, oye, que esto no tiene gracia, o esto es un texto, una parte vacía, ¿no? Pero yo creo que primero nace una intuición es decir, que se evangeliza a través del arte. Es decir, pues yo pienso, hay grandes jesuitas escritores, desde Baltasar Gracián, las misiones del Paraguay con la música, la arquitectura, ¿no? Yo creo que hay una dimensión artística que nos acerca a lo bello y que toca grandes categorías del ser humano, ¿no? De su visión de la realidad.
son distintos lenguajes, ¿no? Y en el fondo yo creo que estas obras intentaban transmitir o intentan ser capaces de ayudar a ver lo extraordinario en lo ordinario de nuestras propias vidas, ¿no? Porque a veces sin querer nos cruzamos, y yo creo que esto también va en parte a madurar, con una cierta rutina o tedio existencial, ¿no? Y creo que en nuestra realidad podemos descubrir auténticos milagros si somos capaces de afinar la vista. Hay que afinarla mucho, ¿eh? Pero se puede. Pero se puede. Bueno, ¿cuál sería tu mayor reto? Afrontar no solamente como jesuita, sino como antropólogo, como escritor. Es decir, ¿qué retos tienes por delante? Bueno, yo tengo ahora el reto en el que estoy, en la misión en la que estoy, no es la dimensión de los colegios, ¿no? Yo creo que intentar transmitir, porque eso no, es decir, no lograr, eso no depende de mí, ¿no? Depende de Dios y del trabajo de mucha gente, ¿no? Es decir, que los colegios se conciban como esa imagen que decía de los colegios de fe y alegría, ¿no? Colegios pastorales donde de alguna forma todas las dimensiones de un colegio irradian el amor de Dios, ¿no? Yo creo que eso es una parte. Y luego yo creo que hay otra segunda parte, es decir, trasladar al mundo que hay un modo de vivir, que es el del Evangelio, que merece la pena y que no es algo de hace 100 años, 50, 30 o 2000, sino que es algo que es posible hoy en España, aunque sea difícil en este siglo XXI. Es muy difícil en este siglo XXI. A veces supongo que las maneras de comunicar también son importantes. Sí, eso está claro. Pero mira, si vemos la historia de la Iglesia, incluso la historia de los santos, es decir, ha habido situaciones incluso muchísimo peores que esta, ¿no? Y el Evangelio toca características del ser humano que son inherentes a él, ¿no? Entonces, es decir, que da igual el tiempo, la latitud, el idioma, la cultura, que puede germinar ahí, ¿no? Sin embargo, vivimos una época en la que no solamente España, sino Europa, el resto del mundo, cada vez está todo más secularizado y cada vez hay menos vocaciones. Parece que hay como un alejamiento de la sociedad respecto de la religión, de la idea de Dios, del deseo de yo te estoy mirando y digo, ¿y cómo se le ocurriría realmente dedicarse, ser jesuita y dedicarse a los demás? Porque tiene muchísimo mérito en una persona joven dar ese paso. No es fácil en la sociedad que vivimos. Sí, pero tampoco son fáciles otras opciones vitales, ¿eh? O sea, es decir, tampoco es fácil el que se levanta cada mañana y trabaja 10 horas, o el que vive una relación complicada con su pareja, o el que tiene que sacar adelante a varios hijos. O sea, es decir, yo creo que cada vida tiene su reto, y eso es verdad que a veces al ser menos, pues parece que es más complicado. Que no digo que nuestra vida sea fácil, pero también nuestra vida tiene una parte apasionante. O sea, es decir, que dices, mira, siempre hay alguien que precisa de tu ayuda. O sea, el ser sacerdote te lo demuestra. Es decir, que a veces la gente pues aunque parezca que está muy alejada de Dios, al final recurre a ti. Siempre a lo mejor en un momento de dificultad o de búsqueda, ¿no? Pero es decir, que nosotros creamos que estamos alejados de Dios no significa que Dios esté alejado de nosotros. Muchas gracias, Álvaro, por compartir todos con nosotros tu experiencia, tus conocimientos. Mucha suerte y gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.